Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Salud Mental Cancún y hoy vamos a hablar sobre la salud mental en este 2021. Yo creo que en este 2021 pasaron muchas cosas a diferencia del 2020, ¿no? Afortunadamente, como psicóloga me pude dar cuenta que sí aumentó el hecho de que las personas pudieran venir más a terapia. La gente se ocupó más sobre su área mental, sobre su salud mental. Entonces yo creo que es importante recapitular los temas que hemos visto, que hemos ahora sí que educado a las personas que nos ven en los videos. El hecho de que acudir a terapia es uno de los primeros pasos de amor propio, ¿no? Claro, y aparte mencionando que ya llevamos 2 años en pandemia, ¿no? Entonces que han sido años complicados para muchas personas, ¿no? Sobre todo en lo social, los niños, adolescentes desde casa, también personas adultas trabajando desde casa, entonces toda esta readaptación a una nueva normalidad, también bueno, a convivir más en familia, a convivir más en pareja, a trabajar toda esta parte de usar cubrebocas, todos estos términos de cuidar la higiene, la salud y la salud mental, ¿no? Porque al estar tanto tiempo en casa, pues ya no salgo tanto, ¿no? Entonces yo creo que la gente se empezó a dar cuenta de trabajar esta parte de la salud mental, ¿no? Entonces obviamente también los índices de prevalencia de ansiedad, de depresión aumentaron. Entonces la gente empezó a venir más a consulta, ¿no? Entonces yo creo que el ver nuestros videos y acercarse más a estos temas es muy importante, ¿no? También para cerrar bien el año y empezar un nuevo año. Claro, así es. De hecho, muchas de las ocasiones en las que las personas asistían a terapia y desde adolescentes, desde niños pequeños hasta adultos, tú les mencionabas, bueno, ¿cuándo empezaste a identificar estos síntomas? Y la gran mayoría es cuando inició la pandemia, ¿no? Justo lo que mencionaba la psicóloga Sofía, el hecho de readaptarnos al hecho de no salir, de utilizar mascarillas, de la distancia, de no tener contacto con la familia. Entonces, fue un cambio que lógicamente no estábamos preparados para ello. Entonces, pues es cuando viene ese impacto demasiado negativo y es cuando nosotros decimos, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? Muchos de los pacientes decían, yo no sabía lo que era una ansiedad hasta que empezó esto, ¿no? Yo no sabía lo que era pasar por una depresión hasta que me vi en esta situación. Entonces, realmente también aquí, y es importante destacar que también considero que todavía nos hace falta mucha información en cuanto a lo que es cuidar nuestra salud mental, en qué consistió, qué es conocer la depresión, ansiedad y demás. ¿Por qué? Porque precisamente no lo sabemos identificar. Muchos pacientes, insisto, también llegaban y primero, antes de acudir aquí con el psicólogo, fui con un cardiólogo o hasta con un neurólogo. ¿Por qué? Porque sentía que las palpitaciones, que estoy enfermo del corazón y pues realmente estábamos hablando de una ansiedad, ¿no? Entonces sí considero que es la importancia también de reforzar el conocimiento de cómo cuidar nuestra salud mental, de conocer de una manera más profunda lo que es ansiedad, una crisis de ansiedad, depresión, el poder tener una relación sana con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, la asertividad, bueno, varios puntos que realmente pues nos pueden llevar, el amor propio, autoestima y demás, que son aspectos que realmente si cuidamos y trabajamos en ellos, entonces considero que el impacto de una situación como esta bajaría. No se puede eliminar, por supuesto que no, pero sí bajaría el impacto tan negativo que nos trajo esta pandemia como sociedad. Yo creo que ahora hay más información de lo que es como ansiedad y depresión que antes, por lo mismo. Yo creo que ahora la gente está mucho más informada, porque como tú dices, Ale, mucha gente llegó sin saber que tenía ansiedad, ¿no? Y todo es desde la pandemia, y entonces se les hace saber que tienen ansiedad y ya se informaron mucho más sobre el tema, y entonces esa gente le platica a otras personas lo que es ansiedad, y entonces yo creo que ahorita con la pandemia ya hay mucho más información de lo que es la depresión y la ansiedad. Claro, y fíjate que también algo que, bueno, nos ha venido a dejar esta pandemia es esta parte del poder llegar a conocer lo que es el ir a un psicólogo, ¿no? Porque independientemente del poder darte cuenta que quizás tienes depresión o ansiedad, muchas personas me ha tocado que llegan y dicen, es que
no sé lo que es venir a un psicólogo porque nunca me imaginé que necesitara, ¿no? O realmente no creía yo que me pudiera servir en mi vida para algo. Y cómo a través de todo esto se pueden llegar a dar cuenta que realmente el venir a un psicólogo, híjole, es una herramienta muy, muy buena y como bien menciona, ¿no? Este acto de amor propio que al final de cuentas te va a hacer sentir bien, ¿no? Y te va a hacer darte cuenta de muchas cosas que a lo mejor has pasado y has vivido durante esta pandemia, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, que el hecho de que las personas puedan llegar a reconocer que el venir a terapia no es malo, sino al contrario, mejora en muchas partes de tu vida, en muchas situaciones de tu vida, y todo lo que aprendes y lo que aporta, ¿no? Todo lo que te aporta en la vida diaria y cómo quizás poder sobrellevar, vaya, estas situaciones, ¿no? Si bien es cierto, se ha derivado mucha ansiedad, pero creo que también la depresión ha estado, digo, a tope, ¿no? Porque desafortunadamente, pues, han habido muchas pérdidas a causa del COVID, ¿no? Entonces, creo que eso para las personas, pues bueno, el venir a terapia, el trabajar, el elaborar ese duelo que están pasando, pues es una gran ayuda, ¿no? Entonces sí es muy importante también el hecho de que puedan darse cuenta de que si estás en depresión, pues acudir a terapia, ¿no? Y no solamente quizás por la pérdida de un ser, sino también a lo mejor el hecho de haberse quedado sin trabajo, de estar en casa, ¿no? Sí genera ansiedad, pero también te va metiendo hacia la depresión. Sí, esta parte de acudir a consulta, identificar y encontrar la herramienta adecuada para lo que te está pasando, ¿no? Yo creo que el 2021 y la pandemia trajo muchísima enseñanza para todos como profesionales y como no también, ¿no? El hecho de la comunicación, de que a fuerza tienes que aprender a comunicarte con los miembros de tu familia, porque si antes los veías ciertas horas, ahora los ves todo el día, todo el tiempo. Entonces es importante que también pues estemos en constante educación, aprendizaje de cómo poder llevar a cabo una comunicación asertiva, cómo ser empático, cómo poner límites, ¿no? Acuerdos. Entonces yo creo que el venir a consulta fue, pues ahora sí que yo creo que un rango que se subió mucho por la información. Ya mucha gente identifica ciertas cosas que tiene a cuestión emocional y acude a consulta, ¿no? Claro, el trabajar toda esta parte, ¿no? Porque mucha gente es, pero bueno, yo sí hablo con mi familia, ¿no? Yo sí me comunico, claro, pero no tienes esa comunicación asertiva, ¿no? La diferencia entre responder y reaccionar, ¿no? Que toda esta parte de reaccionar implica mucho la falta de control y regulación de impulsos, ¿no? Y responder pues ya lleva comunicación asertiva. Ahorita que mencionaban toda esta parte de depresión y ansiedad, toda la sintomatología que llevan, ¿no? Todos los síntomas físicos y psicológicos, cuando llegan a un doctor y les hacen estudios y realmente no hay nada atrás, es cuando ya deben de acudir con un profesional de la salud mental y en su caso medicarlos, ¿no? Y que realmente, como menciona la psicóloga Juliana, este 2021 fue de mucha enseñanza para muchísima gente, para darse cuenta que no tiene nada de malo pedir ayuda, ¿no? Decir, bueno, no estoy bien porque estoy en una nueva normalidad donde todo mi entorno cambió, donde estoy aprendiendo a adaptarme a convivir con mi familia, a vivir procesos de duelo que han sido muy difíciles y muy significativos en esta pandemia porque se han llevado a muchos seres queridos y a adaptarme a nueva normalidad, ¿no? Entonces yo creo que este 2021 nos trajo mucho aprendizaje y también la importancia de encontrar esas herramientas y técnicas para trabajar nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo me doy amor propio? Pues sí, o sea, también aplaudirme mis logros y mis éxitos, mis metas, también si estoy trabajando, haciendo ejercicio, meditando, llevando una correcta alimentación, si estoy yendo a terapia, pues todo eso también reforzarlo, ¿no? Y claro, encontrar como esta parte de acudir a terapia para también guiarme y lograrlo, ¿no? ¿Sabes que también pude identificar? Que lógicamente, bueno, los adultos quizá tienen un rango un poco más elevados, pero también no descarto los adolescentes, ¿no? Porque realmente llegaron muchos adolescentes y quizá ellos se enfocaban en el aspecto de, lógicamente, los conflictos con la familia,
pero también el entorno escolar. ¿Por qué? Porque las clases ya no eran presenciales, eran en línea y estaba el punto de frustración, de estrés y hasta ansiedad. ¿Por qué? Porque realmente conlleva el tomar clases frente a una computadora, en no entenderle, en cómo mandar las tareas, en que no haya como una asesoría, digamos, en la cual tengas al maestro o a la maestra de frente, y cada vez pues lógicamente los maestros pues también tenían muchos alumnos y ellos pues trataban de encontrar las herramientas que podían para entonces saber manejar un grupo. Entonces al final, pues insisto, como lo mencionaba anteriormente, no estaban preparados tampoco nuestros adolescentes para enfrentar algo así. Entonces también lógicamente surgieron los conflictos. Y algo que también me llamó mucho la atención, pero a la vez me agradó, es que ellos cada vez más son los que alzaban la voz, diciendo, papá, mamá, necesito ir al psicólogo. Y era algo que yo se los reconocía, se los aplaudía y también, claro, se los hacía saber a sus papás. ¿Por qué? Porque no es una decisión fácil de tomar. Como adultos se nos es difícil, como adolescentes lo es aún más. Entonces, realmente es importante y me gustaría, lógicamente, mencionarlo y destacarlo, porque anteriormente no lo veíamos tanto. Entonces, al menos conmigo, la mayoría de mis pacientes adolescentes, sus papás decían, me lo pidió mi hijo. Mi hijo me decía, mamá, necesito ir al psicólogo, necesito hablar con alguien, no me siento bien, estoy mal, llévame. Y también darle la pauta a que los papás los escucharon y dijeron, sí, te apoyamos, no sabemos qué tienes, no sabemos cómo manejarlo, necesitamos el apoyo de un profesional. Entonces, también el hecho de que los papás se dieron esa oportunidad de escuchar a sus hijos y hacer algo al respecto, realmente eso hace o hizo la gran diferencia. Sí, y fíjate que es justo lo que iba a tocar, ¿vale? Que igual la pandemia sí trajo muchas cosas, pues bueno, ¿no? Muertes y cosas no deseadas, pero el otro día hablaba con un paciente y le decía, fíjate cómo va a haber nuevas generaciones con nuevas cosas que también son muy buenas. Lo que acabas de decir, los niños en esta pandemia aprendieron lo que es la salud mental también. Exacto, y antes no se daba mucho, malamente, ¿no? La educación que nos daban antes de no enfocarnos tanto en la salud mental, o sea, lo normal que es la escuela y todo esto, ¿no? Pero no nos enfocábamos mucho en esto que es el motor de todo. Y ahora sí, entonces es justo lo que yo le estoy diciendo a un paciente. Estos niños van a tener una mejor educación, van a ser unos adultos más enfocados en que si llegan a tener algún problema, acudan a consulta, ¿no? Y yo creo que sí viene una generación más preparada. Y eso lo trabajan ellos, como dices, ¿no? Son adultos que saben la importancia de cuidar de su salud mental porque desde pequeños se iniciaron. Y esto lo mejor es que lo transmiten a sus propios hijos, que pues precisamente son los que empiezan a dar ese apoyo y así sucesivamente. Entonces realmente eso es algo muy bueno lo que justamente acabas de comentar. Claro, y como padre de familia empiezas también a relacionarte, ¿no? Y a entender y a dejarte guiar por un profesional, ¿no? Y a trabajar en casa la resiliencia, la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía, ¿no? Entonces la comunicación, entonces todo eso, ¿no? Entonces por eso también invitamos a toda esa gente, ¿no? A asistir a consulta con un profesional de la salud mental, con un psicólogo. Y bueno, el hecho de los deseos, ¿no? Las metas que nos colocamos a fin de año. Yo creo que no está de más invitarlos a que en este año integren como meta el hecho de acudir a consulta, como ir al gimnasio, comer salud mental. Exacto, comer sano y bueno, acudir a consulta, que es el primer paso de amor propio, como lo dije anteriormente. Así que bueno, feliz año para todas las personas que nos están viendo. Fue un gusto haber estado con ustedes cada viernes de este año. Así que nos vemos el próximo año, el próximo viernes. Y bueno, feliz año a todas las personas. Me pueden encontrar a mí en el Facebook como Psic Juliana Navarrete y en el Instagram psic.julinavarrete. A mí me encuentran como Psic Cintia Flores Aburto en Facebook y en Instagram. A mí me pueden encontrar en Facebook como Psic Ana Sofía Leal Reyes y en Instagram como Psic Sofía Leal.
A mí me encuentran en Facebook como SIC Belinda García Montellano y en Instagram como Me Gusta Ir a Terapia. Y a mí me encuentran como SIC Alejandra Pérez Santiago en Facebook y en Instagram como SIC-Alejandra Pérez. Bien, también nos pueden encontrar como Salud Mental Cancún y Psicólogos en Cancún. Nos vemos el próximo año y feliz año. ¡Feliz año nuevo!